Hola. Solo quería saber cómo estabas. Espero que todo vaya de maravilla. Pero, seamos sinceros, la pregunta que realmente enciende la chispa es, ¿existe todavía algo más? La especulación surge cuando uno de ellos, o ambos dan alguna declaración ambigua, o cuando hay un like inusual en redes sociales, o una mención sutil. Estas pequeñas pistas son suficientes para que los fans tejan sus teorías. Y las teorías más románticas, por supuesto, implican que todavía hay un cariño profundo, quizás incluso un amor no resuelto. Si este fuera el caso, sus mensajes podrían ser más íntimos, cargados de nostalgia y de un ¿qué hubiera pasado si? Imaginen un mensaje de Demet en una noche tranquila: estaba pensando en ti hoy. La vida ha tomado rumbos diferentes para ambos, ¿verdad? A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si todo hubiera sido diferente. Y la respuesta de Can, cargada de melancolía: lo sé, Demet. Hay momentos en los que esa pregunta se cruza por mi mente también. Pero estoy feliz por tu felicidad, de verdad. O quizás un mensaje más directo, pero aún así lleno de respeto por sus vidas actuales: ¿cómo estás realmente? No solo lo que se ve en las entrevistas. Quiero saber cómo está la persona que conocí, la que me hizo reír tanto en el set. Y Demet, con una sonrisa enigmática: estoy bien, Can. Estoy creciendo, aprendiendo. ¿Y tú, estás feliz con tu camino? Es importante recordar que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de Erkencikus. Demet tuvo una relación pública con Asena Tual y luego se casó con Ozan Kok. Can, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, incluida la mencionada en Viola come il mare. Estas relaciones obviamente añaden capas de complejidad a cualquier especulación sobre Demet y Can. Si se comunican, es probable que sea desde el respeto a sus vidas actuales. Sin embargo, la magia de Erkencikus fue tal, que es difícil para muchos fans soltar esa idea. La química que proyectaban era tan auténtica, que la audiencia se enamoró no solo de los personajes, sino de la posibilidad de que ese amor fuera real. Por eso cualquier interacción, por mínima que sea, es analizada con lupa. Un me gusta de Can a una foto de Demet puede desatar un huracán de especulaciones. Una mención casual en una entrevista puede ser interpretada como una señal secreta. ¿Podrían estar compartiendo planes de futuro? Tal vez no en el sentido romántico, sino como colegas que admiran el trabajo del otro. Imaginen que Demet está considerando un nuevo proyecto y le pregunta a Can su opinión. Can, estoy pensando en este papel. ¿Tú qué crees? Sé que tienes buen ojo para estas cosas. Y Can, con sinceridad: suena interesante, Demet. Creo que podrías hacerlo increíble. Tienes esa chispa que pocos actores tienen. O quizás simplemente se envían memes graciosos o noticias curiosas sobre la industria que les sacan una sonrisa. En el fondo, detrás de las cámaras, son personas. Y las personas se conectan, comparten risas, y se apoyan mutuamente en los momentos buenos y no tan buenos. Lo fascinante de este misterio es que nos permite a nosotros, los fans, seguir imaginando. Nos permite mantener viva la ilusión de esa conexión especial que tanto nos conmovió. La verdad es que solo ellos dos saben la naturaleza exacta de su comunicación. Pero eso no nos impide soñar y especular, ¿verdad? Quizás, y esta es solo una especulación más, sus mensajes son una forma de mantener viva una amistad que fue muy importante para ambos. Una amistad forjada en las trincheras de un set de rodaje exigente, donde compartieron risas, lágrimas y muchas horas de trabajo. Es normal que al separarse se mantenga un contacto para saber cómo está el otro. Y si hablamos de mensajes secretos, pensemos en lo que eso implica. ¿Serán mensajes privados en WhatsApp? ¿DMS en Instagram? ¿O quizás correos electrónicos? Lo más probable es que sea algo completamente privado y discreto. Y es precisamente esa discreción lo que alimenta el misterio. Si fuera algo público y obvio, no habría nada que desentrañar. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es una que ha dejado una huella imborrable en sus seguidores. La pareja que formaron en Erkencikus se convirtió en un ícono, y es natural que la gente siga interesada en lo que sucede entre ellos, incluso años después de que la serie terminara. La química era tan poderosa que trascendió la pantalla y se instaló en la imaginación del público.
Por lo tanto, cuando nos preguntamos qué se dicen en sus mensajes secretos, estamos, en realidad, explorando la esperanza y la nostalgia de los fans. Estamos imaginando un universo donde esa conexión especial sigue viva, ya sea como amigos que se apoyan, o como almas gemelas que quizás, en otro momento, pudieron haber sido algo más. En resumen, mis queridos exploradores de la farándula, hemos navegado por las aguas de la especulación sobre los mensajes secretos entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos imaginado escenarios de apoyo mutuo, de nostalgia, de amistad sincera, e incluso de ese amor latente que tantos desean ver. La verdad es que sin una confirmación directa, solo podemos basarnos en las pistas, en la química que vimos en pantalla y en la admiración que ambos siguen profesando a través de sus carreras. Espero que hayan disfrutado de este viaje al misterio de su comunicación. Nos encanta desmenuzar estos temas para ustedes y ver qué conclusiones podemos sacar juntos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que se dicen Demet y Can en esos mensajes? ¿Creen que todavía hay algo especial entre ellos? Déjenme sus teorías y comentarios abajo. Me fascina leer lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Demet y Can, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos misterios desvelados y análisis jugosos. Son el motor de este canal y su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.